Bienvenidos a la continuación. Sin más preámbulo, empezamos. Día de la Dependencia. Varias semanas antes de la reunión del simbionte con Ari, Agent Venom y Manía patrullan los callejones de Nueva York, despachando a un grupo de demonios menores. Tomándose un descanso para comer pizza después de la batalla, Flash bromea con Andy, todo mientras son espiados por el FBI, que quiere reclamar el simbionte. Cuando Andy se retira para hacer su tarea, Flash se transforma en Agent Venom y les dice a sus perseguidores que sabe que lo han estado siguiendo toda la noche y que ahora están solos. Al girarse, ve a una persona vestida con una voluminosa armadura motorizada, pero es interrumpido en medio de un chiste cuando la figura blindada le dispara a quemarropa con un lanzallamas. Transformándose en su forma monstruosa, Venom gruñe que lo único que han hecho es hacerlo enojar, preguntando si el plan de su oponente era recibir una paliza. La figura blindada responde que su plan era atraer a Venom cerca antes de atacarlo con un arma que separa al simbionte de Flash y lo envía a un estado de frenesí. Flash intenta calmar al simbionte, pero este asume su forma humanoide y huye. La figura blindada se burla de Flash, diciendo que no es tan rudo sin su amigo, pero Flash lo derriba de una patada furiosa antes de salir corriendo a buscar al simbionte Venom. Quitándose el casco, el agente Wambaugh informa a sus superiores que el simbionte ha sido separado de su anfitrión y está a la intemperie. Juntos, Flash y Andy buscan al simbionte Venom, usando al simbionte Manía para rastrearlo. Al no tener éxito, Flash se rinde a regañadientes y se revela que estaba resumiendo lo sucedido en una reunión de Alcohólicos Anónimos. En otro lugar, el simbionte Venom recupera el sentido pero sigue consumido por la rabia, avergonzado de que la ira que lo envuelve se sienta bien. Debilitado por un periodo prolongado sin un huésped y luchando por suprimir sus impulsos salvajes, el simbionte cae del techo de un apartamento a un callejón, donde encuentra a un anciano sin hogar y lo posee. Acorralados. Hace años, en el centro comercial Strickland Mall de Queens, Venom le arranca la cabeza a una figura de acción de Spider-Man y la arroja junto a las docenas de otras que ya ha decapitado. Retrayendo el simbionte, Ari se lamenta de que las vigilancias son aburridas, antes de decir que el tedio es un pequeño precio a pagar por su venganza contra Spider-Man por arruinar su carrera y rechazar al simbionte. Caminando por el centro comercial, Ari nota que una banda de criminales ha estado robando a los clientes, y tiene la intención de usar las habilidades de investigación que perfeccionó como reportero para hacer lo que la policía no puede y cazarlos. Una alarma interrumpe su monólogo y entran 3 hombres armados. Transformándose, Venom se posa en una pared y decide esperar a que llegue Spider-Man para emboscarlo, pero uno de los matones le apunta con un arma a un guardia de seguridad del centro comercial por haber activado la alarma. Antes de que pueda disparar, Venom atrapa su mano con un zarcillo y lo arroja por la ventana. Uno de los otros matones abre fuego sin efecto y Venom bromea con él mientras tapona el cañón con un zarcillo, provocando que explote. Escondido detrás de una pared, el último matón restante busca a Venom, quien emerge de su invisibilidad detrás de él y lo agarra por el cuello, citando un versículo de la Biblia antes de romperle el cuello. Al regresar con el guardia de seguridad, Venom le pregunta si está bien, pero el hombre aterrorizado abre fuego. Expulsando las balas, Venom se siente confundido por su reacción, pero a medida que se acerca, el guardia agarra a una mujer y se la ofrece a Venom a cambio de su vida. Sin inmutarse, Venom nota que al guardia se le confió la vida de las personas que lo rodeaban y le pregunta si así es como honra esa responsabilidad. Iracundo al notar que renunció a su venganza contra Spider-Man para salvar al guardia, Venom lo asfixia con un zarcillo, proclamando que no es inocente. La mujer a la que salvó lo llama monstruo, pero Venom cree erróneamente que se refiere al guardia y le dice que ya no le hará daño. Cuando llega la policía, Ari proclamenta una vez más la desgracia y la traición que le sobrevino a él y al simbionte, antes de animarse cuando el simbionte le dice sin palabras que la traición los hace más fuertes al alimentar su rabia. Con renovada determinación y entusiasmo, Ari se transforma en Venom y se balancea en la noche. La tierra antes del crimen. En las ruinas de un túnel de metro abandonado, 4 adolescentes, uno disfrazado de la criatura de la Laguna Negra, están junto a una cámara de video en un trípode, discutiendo.
En respuesta a las quejas del chico del disfraz, Johnny, un joven con una bufanda roja, replica que el disfraz se ve estúpido, criticando la ubicación del rodaje y lamentando que lo convencieran de no filmar una escena de desnudo, diciendo que nadie verá su película. Disgustada, Amanda, la chica, responde que están haciendo una película estudiantil, pero Johnny insiste en que están arruinando una oportunidad profesional con payasadas de aficionados. Amanda escucha un siseo que Johnny descarta como una estratagema para desperdiciar más dinero de sus padres, pero ella se gira para ver un par de ojos brillantes y unas fauces llenas de dientes irregulares aparecer en la oscuridad de un arco. Mientras el monstruo arremete con las fauces abiertas, Amanda grita. En el hospital, Ari se sienta junto al sacerdote, quien está vivo pero inconsciente. Se disculpa, diciendo que las cosas deberían haber sido perfectas en el reencuentro con su pareja, pero que algo anda mal y tiene la intención de arreglarlo. Al levantarse, se va, sin notar que ha dejado un fragmento aún vivo del simbionte Venom en el suelo. Mientras camina por el pasillo, Ari le pregunta al simbionte por qué atacó al sacerdote, un hombre bueno e inocente, y este responde que él estaba tratando de hacerles daño al socavar su vínculo. Eddie lo reprende, diciendo que nada puede romper su unión y que no puede ir haciendo cosas sin su conocimiento, preocupado de que el simbionte haya hecho algo más mientras él estaba inconsciente. Una voz interrumpe su hilo de pensamiento y mira hacia una habitación para ver a un joven con el brazo enyesado, delirando ante una doctora sobre cómo sus amigos fueron despedazados y devorados por un monstruo en las alcantarillas cerca de la iglesia de Nuestra Señora de los Santos. La doctora pregunta con escepticismo cómo era el monstruo, y el joven dice que tenía colmillos enormes, lo que horroriza a Ari. Mientras la doctora lo ignora y se prepara para realizar un examen toxicológico de sangre para buscar drogas, Ari irrumpe en la habitación y exige saber si el monstruo era humanoide. La doctora le pide que se retire, pero Ari la reprende furiosamente, diciendo que otras personas podrían necesitar ayuda y que descartar el testimonio del chico sin más es una tontería dado que los monstruos existen. Dirigiéndose al chico, Ari le pide una descripción detallada del monstruo que lo atacó. El chico dice que no pudo verlo bien, pero que medía casi 2 metros, caminaba sobre sus patas traseras y tenía colmillos enormes. Sombrío, Ari le pide al chico la ubicación exacta del ataque. Descendiendo a las alcantarillas de Manhattan, Ari nota que ahí es donde el chico dijo que él y sus amigos habían entrado. El simbionte pregunta si va a cazar al monstruo y ser un héroe, y Ari acepta. El simbionte nota que él asumió que era el responsable del ataque y se siente aliviado de que no sea el caso, molesto porque no confía en él. Al llegar al lugar del ataque, Ari responde que los arrebatos de rabia y sed de sangre del simbionte lo preocupan, diciendo que pensaba que había cambiado. Insiste en que su relación tiene que ser diferente esta vez y que no quiere ser tomado por sorpresa. El simbionte replica que sabe que él manipuló a Spider-Man para atraparlo, y cuando Ari protesta diciendo que solo lo hizo para poder reunirse, el simbionte afirma que también le preocupa si puede confiar en él. Mientras Ari examina los cuerpos, el simbionte comienza a cubrirlo, afirmando que el monstruo está detrás de ellos. Unas garras cortan la espalda de Ari, y este se regaña a sí mismo por bajar a los túneles en forma humana. Transformándose en Venom, Ari se gira para enfrentar al monstruo, una bestia humanoide con rasgos áureos. Venom golpea a la bestia en la cara, y cuando ésta arremete con su cola, él la agarra y la estampa contra la pared del túnel, burlándose de que es solo otro monstruo sin cerebro y con cola. Transformándose en una forma aún más monstruosa, Venom gruñe que el monstruo tuvo suerte al sorprender a un grupo de niños inocentes, pero que ante un monstruo real como él, no tiene oportunidad. El monstruo muerde la lengua de Venom, provocando que éste entre en un frenesí de locura y lo mate a golpes. Volviendo a su forma normal, Venom nota la palabra Alchemax tatuada en el pecho de la bestia y decide hacerles una visita. En la oficina principal de Alchemax, Les Allen discute con alguien por teléfono, diciéndole que no se enfrentan a una pesadilla de relaciones públicas y que nadie fuera del Departamento de Defensa sabe que están ejecutando el programa. Le dice a la persona que no hablarán con la prensa y que se adelantarán a la situación antes de que se enteren. Al notar una brisa cuando cuelga, Liz le pregunta a su asistente si el control de clima está fallando, y entonces nota a Venom colgando del techo.
Sonriendo, Venom se disculpa y dice que tuvo que abrir una ventana para entrar, felicitándola por su espacio de oficina. Liz observa que lo último que supo fue que Venom trabajaba para el ejército y pregunta si decidió volverse malo y si debería llamar a seguridad. Venom dice que debería hacerlo y que querrá que se lleven el cadáver del monstruo que mató, depositándolo en el suelo de su oficina. Horrorizada, Liz exige saber qué es, y Venom replica que esperaba que ella se lo dijera ya que estaba marcado con el logo de su empresa, preguntando si es la pesadilla de RP de la que hablaba por teléfono. Liz pregunta dónde lo encontró, y Venom responde que en las alcantarillas, donde se comió a un par de niños y traumatizó a un tercero. Venom espeta que tiene suerte de que no llevara al monstruo a Shield, y que Pesadilla apenas cubre las circunstancias. Liz replica con frialdad que él no es quien para hablar, siendo un monstruo de 2 metros que también es un fugitivo buscado, y que acudió a ella porque no tenía a dónde más ir. Sentada en su escritorio, pregunta si quiere dinero por su silencio, y Venom responde que sus días de mercenario terminaron y que ha dejado de vender violencia. Liz replica que si Venom hubiera hecho esto por la bondad de su corazón no se habría colado en su oficina sonriendo como un gato, y Venom responde que lo que quiere es su ayuda. Unos minutos más tarde, el Dr. Steven, jefe del departamento de astrobiología de Alchemax, se queja con ironía de haber sido apartado de su investigación infrafinanciada. Liz descarta sus quejas y le presenta a Ari, diciendo que les trajo algo importante y que necesita su ayuda, específicamente la de Steven. Ella le dice que Ari está unido a un simbionte y que aunque ella no sabe mucho sobre ellos, imaginó que él sí. El Dr. Steven pide una muestra y Ari extiende un zarcillo de su palma. Tomando el zarcillo, el Dr. Steven se entusiasma diciendo que finalmente va a ser publicado, pero Ari afirma con firmeza que quiere recuperarlo cuando el Dr. Steven haya terminado. Al examinar el zarcillo, el Dr. Steven dice que eso podría no ser posible y Ari reitera enojado que lo quiere de vuelta. Mientras el Dr. Steven se retira, Liz le dice a Ari que necesitan concretar qué va a hacer él por Alchemax a cambio de su ayuda. Transformándose parcialmente en Venom, Ari afirma que ya los ayudó trayendo a su monstruo escapado, pero Liz le dice que traerá mucho más que eso. Llevando a Ari a una sala, le explica que Alchemax ha sido contratada por el gobierno para varios proyectos, la mayoría de los cuales han sido inofensivos. Sin embargo, el ejército los ha contratado para varios proyectos moralmente dudosos. Al mostrar una pantalla que presenta a un estegosaurio antropomórfico, Liz le habla a Ari sobre Stegron, un científico que usó una versión modificada del suero lagarto del Dr. Curtis Connors para convertirse en un dinosaurio humanoide. A Ari le divierte saber que su nombre era Densen Stegron y que se había convertido en un dinosaurio, pero Liz le dice que se concentre y explica que, debido a que la fórmula del Dr. Connors no estaba disponible, el ejército entregó a Stegron a Alchemax para avanzar en sus investigaciones sobre tecnologías regenerativas para uso en el campo de batalla. Sin embargo, Stegron escapó con varios sujetos de prueba y equipo la semana anterior. Molesto, Ari pregunta si lo que quiere es que encuentre sus cosas, y ella replica que lo que quiere es que recupere $10 millones en activos que están en manos de un hombre dinosaurio loco. Admite que técnicamente esto es un lío del gobierno, pero quiere que se solucione antes de que el ejército se involucre, y menciona que el hombre al que suele contactar quedó inconsciente y con su traje de escorpión destruido por Venom la noche anterior. Eddie replica que McGorgan es un asesino y un criminal, a lo que Liz dice puntualmente que es exactamente el tipo de persona que necesita para encargarse de Stegron. Eddie acepta buscar a Stegron a cambio de que Alchemax arregle a su simbionte, y Liz accede a hacerlo como pago por traer a Stegron. Más tarde, Venom regresa a la alcantarilla y se acerca a la entrada de la guarida de Stegron, reconociendo que Liz Allen es una mujer astuta, pero una de las pocas personas en Nueva York con los recursos para ayudar a descubrir por qué el simbionte está tan enojado, y que ella no los traicionará debido a que Venom es su única esperanza para derrotar a Stegron. Venom nota que eso por sí solo es razón suficiente para ayudarla, pero que sintió la sed de sangre del simbionte cuando vio las imágenes de Stegron. Descendiendo por un túnel, Venom piensa que debería ser capaz de manejar fácilmente a Stegron y a los tristes engendros que tiene con él. Al entrar en una caverna la encuentra plagada de cientos de dinosaurios humanoides.
Revisando su opinión sobre sus probabilidades, Venom decide retirarse y planear algo nuevo. Se aferra a una estalactita que resulta ser la garra de un monstruo enorme. El monstruo lo ataca con un chillido sónico, desestabilizando al simbionte y haciéndolo caer al suelo. Mientras colapsa inconsciente, los hombres dinosaurios se preparan para despedazarlo antes de que Stegron les ordene detenerse y traer al intruso ante él. Sentado en un trono, Stegron denuncia a los humanos como inferiores e indignos y afirma que él y sus hombres dinosaurios se alzarán y los derrocarán. Inconsciente, Ari Brock recuerda un momento de su infancia en el que jugaba con juguetes de dinosaurios solo para que un matón se los quitara y los destruyera. El simbionte Venom lo llama, diciéndole que tiene que despertar porque él mismo le ordenó no luchar mientras estuviera dormido. Recuperándose aturdido, Ari le pregunta qué está pasando, y este le responde que están en medio de una gran pelea con dinosaurios. Venom arremete contra el ejército de híbridos humano-dinosaurio, pero se ve superado y queda inmovilizado. Stegron pide una votación para decidir el destino de Venom, matarlo y comérselo, o transformarlo en un híbrido humano-dinosaurio. Ante la indecisión de los híbridos, Stegron ordena que traigan a Venom ante él, señalando que no es solo un humano, sino que también está unido a una entidad primordial. Venom lo acusa de convertir a las personas en monstruos, pero Stegron replica que los híbridos son sus hijos, hombres, mujeres e incluso animales que habían sido descartados por la sociedad, ahora iguales bajo la sociedad dinosaurio. Venom se burla diciendo que no todos son iguales debido a que Stegron los domina como a un dios, y Stegron decide usar su fórmula en Venom, curioso por ver cómo afectará al simbionte. Stegron recubre una daga con la fórmula, pero Venom se libera y lanza una roca, aplastando a uno de los híbridos y dañando la pared. Stegron entra en pánico y grita a su ejército que mate a Venom mientras la pared estalla y el río Hudson comienza a inundar la caverna. Haciéndose invisible, Venom intenta nadar hacia un lugar seguro pero es atacado por un par de peces mutados. Mata a uno, pero queda inconsciente y despierta tendido junto a un desagüe mientras una voz pregunta si está muerto. El simbionte lo obliga a vomitar el agua que inunda sus pulmones y Ari levanta la vista para ver a un enorme terópodo de escamas rojas. Transformándose en Venom, Ari lo ataca, pero es interrumpido por una niña que detiene la pelea, aunque amenaza con pisotearlo si resulta ser un tipo malo. La niña se presenta como Moon Girl y al terópodo como Devil Dinosaur, encargados de hacer ciencia y aplastar a los malos. Venom pregunta cuál de las dos planeaban hacer y Moon Girl responde que ambas, ya que Devil Dinosaur captó un olor extraño en las alcantarillas y lo siguieron hasta Ari. Ella se maravilla por la presencia de monstruos en las alcantarillas y saca la cabeza cortada de uno de los peces mutados, la cual Venom arroja a un lado, diciéndole que él se está encargando del asunto. Cuando ella afirma burlonamente que parece que las criaturas mutadas se están encargando de él le dice que vuelva a sus estudios y mantenga mejor amarrado a su dinosaurio, ya que no hay más monstruos aquí. Al regresar a Alchemax, Ari informa de sus descubrimientos a Les Allen, quien se consterna al saber que Stegron ha creado un culto masivo de seguidores mutados. Cuando Ari admite que esto podría ser demasiado grande para que Venom lo maneje, ella le dice que Alchemax ha descubierto qué le sucede a su simbionte. El astrobiólogo Dr. Steven explica que el simbionte está sufriendo un síndrome de choque tóxico y perdiendo gradualmente su composición física y sus facultades mentales. Cuando Ari exige saber la causa, el Dr. Steven dice que el cuerpo de Ari lo está provocando como resultado de haber estado expuesto a altos niveles de drogas antisimbiontes similares a las desarrolladas por el gobierno de los Estados Unidos. El simbionte Venom nota que el FBI le hizo esto a Ari mientras estaba unido a Taxin y el simbionte estaba unido a otros, y el Dr. Steven teoriza que fue inoculado con concentraciones tan altas del químico que el metabolismo de su cuerpo se alteró para hacerlo inhóspito para los simbiontes. Transformándose en Venom, Ari reacciona con rabia y negación, y el Dr. Steven tartamudea que si tuviera acceso a los datos del gobierno sobre simbiontes podría ofrecer un análisis más detallado. Liz le ordena a Venom que se detenga y le advierte que si mata al Dr. Steven no podrá salvar su vida. Conteniéndose, Ari dice que está escuchando y Liz le entrega una jeringa con un tratamiento experimental que debería equilibrar temporalmente su metabolismo y permitir que él y su simbionte sanen.
Eddie se muestra incrédulo de que ella hiciera esto por él, pero Liz simplemente dice que es por el bien de todos que él no se convierta en un psicótico degenerado. Le advierte que el tratamiento no es permanente y que tendrá que reaplicarlo cada 2 o 3 días. Ari pregunta si ella fabricará un suministro para que se lo lleve a casa. Liz dice que lo hará, pero solo después de que le traiga a Stegron. Eddie se enfurece por ser tomado como rehén, pero Liz afirma que tienen un acuerdo y que Ari querrá asegurarse de que el tratamiento funcione. Eddie se niega a ir a la guerra contra un ejército de dinosaurios, pero Liz le informa que Stegron tiene algún tipo de control psiónico sobre los dinosaurios y que, si es eliminado, la lealtad de los híbridos hacia él terminará. Eddie se muestra incrédulo de que Stegron pueda controlar las mentes de los dinosaurios, pero Liz le dice que él no es quien para hablar dada su extraña relación con el simbionte. El simbionte Venom insta a Ari a escucharla y tomar la medicación para salvar la vida de ambos. Más tarde, Stegron administra su fórmula a un gato mientras Moon Girl observa desde un túnel cercano. Venom aparece detrás de ella, asustándola al decirle que no debería estar allí. Ella lo acusa de mentirle, afirmando que reconoce a un ictiosaurio cuando lo ve y que el olor que Devil Dinosaur seguía provenía de la horda de dinosaurios en la caverna. Venom replica que no debería estar allí porque es peligroso y le pregunta dónde está Devil Dinosaur. Mongoro responde con suficiencia que él se adelantó a explorar justo cuando Devil Dinosaur irrumpe a través de una pared detrás de Stegron. Mientras Stegron da la bienvenida a Devil Dinosaur como a otro hermano para la guerra venidera, Venom le pregunta a Mongoro qué tan leal es el dinosaurio hacia ella. Ella responde que Devil Dinosaur y ella se han salvado mutuamente docenas de veces y prácticamente comparten un cerebro, preguntando por qué quiere saberlo. Riendo, Stegron toma el control de Devil Dinosaur, quien se gira para rugir a Venom y Mongoro mientras Venom le dice a ella que Devil Dinosaur ahora está compartiendo su cerebro con alguien más. Mongoro sale corriendo de una entrada a las alcantarillas, atrayendo la atención de un par de trabajadores de la construcción que le dicen que no es seguro para los niños pequeños. Ella intenta advertirles, pero es interrumpida cuando Devil Dinosaur irrumpe por la entrada del alcantarillado, asustando a los trabajadores que huyen despavoridos. Mongoro intenta calmar a Devil, diciendo que la gente podría salir herida, pero él intenta comérsela. Venom la agarra en el último segundo, reprendiéndola por no escuchar cuando le dijo que no trajera a su dinosaurio a las alcantarillas. Stegron impide que Devil Dinosaur los persiga, diciendo que aún no es el momento de rebelarse, pero que cuando lo sea, Devil Dinosaur será su montura. Mientras Mongoro le grita que regrese para salvar a Devil Dinosaur, Venom la deposita en el techo de un apartamento y le recuerda que su amigo intentó comérsela. Al comentar que esto se ha vuelto demasiado grande para ellos dos, Venom considera hacer una llamada anónima a los Avengers y robar la medicina del simbionte de Alchemax, pero Mongoro lo interrumpe diciendo que si llama a los Avengers, lastimarán a Devil Dinosaur o se lo llevarán. Mientras ella se aleja furiosa, Venom le dice que Stegron puede controlar a los dinosaurios, lo que significa que Devil ya no es su amigo, pero ella le espeta que si él no tiene el control de sus acciones, entonces sigue siendo su amigo y debe estar luchando contra lo que le sucede. Analizando la nueva información, ella teoriza que podría crear un transmisor para bloquear el control telepático de Stegron, pero Venom le recuerda que Stegron no esperará a que construyan algo para evitar que vierta su suero de dinosaurio en las tuberías principales de agua de Nueva York. Mongoro dice que eso solo significa que deben encontrar una solución inmediata, pero le pide a Venom que no lastime a Devil Dinosaur, recordándole a Ari la difícil situación del simbionte cuando le pregunta si él no haría todo lo posible si tuviera un amigo en problemas. El simbionte dice que sabe cómo romper el control de Stegron sobre Devil Dinosaur, pero Ari duda. Al ver a Mongoro llorando, accede a regañadientes al plan del simbionte. Rebosante de alegría, Mongoro se sube a la espalda de Venom mientras se balancean hacia la guarida de Stegron. En otro lugar, Stegron se prepara para conectar enormes cubas de su suero de dinosaurio al suministro de agua de Nueva York, regañando a sus secuaces y a Devil Dinosaur por no ser más cuidadosos. Cuando Devil Dinosaur olfatea algo, Stegron le grita por distraerse, sin notar que Venom emerge de su invisibilidad detrás de él. Venom embiste a Stegron por la espalda, pero este ordena a sus secuaces que continúen con el plan.
Devil Dinosaur ruge y arremete contra Venom, y Stegron se burla diciendo que debe haber olvidado que la bestia está bajo su control y no tiene reparos en partirlo por la mitad. Dentro de la boca de Devil Dinosaur, Venom dice que contaban con eso. El simbionte obliga a abrir la boca de Devil para que Venom pueda escapar y luego se envuelve alrededor de su cabeza. Mientras el simbionte fluye fuera de él y cubre la cabeza de Devil Dinosaur, Ari comenta internamente que más vale que este plan funcione. El simbionte responde que puede ser un héroe y salvarlos a todos. Al unirse a Ari y a Devil Dinosaur simultáneamente, el simbionte corta el control de Stegron. Mientras Stegron exige saber qué está pasando, Ari le dice que el simbionte se conecta al tronco cerebral de su huésped y que la telepatía de Stegron no tiene nada que hacer contra eso. Cuando Stegron replica que todavía tiene a sus esclavos, Moon-Goro deja caer cristales en las cubas del suero de Stegron. Stegron ordena a sus esclavos que le ganen tiempo mientras vierte el suero en el agua, pero Moon-Goro revela que alteró la temperatura de las cubas para volver el suero inerte y añadió una cápsula de potasio de liberación lenta por si acaso. Las cubas explotan, lanzándola al suelo, y un lívido Stegron arremete contra ella, gruñendo que ella le robó su futuro y que él hará que el futuro de ella sea de agonía. El simbionte nota que es difícil controlar a Devil Dinosaur, pero Ari le dice que se concentre y ayude a Moon-Goro. Arremetiendo con las garras y la cola de Devil Dinosaur, el simbionte devora a varios hombres dinosaurio, pero nota que son demasiados. Un híbrido de pterosaurio corta a Ari en la espalda, provocando que el simbionte caiga en una rabia salvaje. Ella inmediatamente lo separa de Devil Dinosaur, lamentando que sabía que la idea era mala desde el principio. Mientras Moon-Goro se mantiene fuera del alcance de Stegron, Venom se burla diciendo que los antebrazos cortos son un problema clásico de los dinosaurios. Al girarse para ver a Venom sosteniendo una llave inglesa, Stegron le pregunta si honestamente cree que puede lastimarlo con esa herramienta humana o si planeaba escapar de nuevo por las tuberías. Venom replica que estaba pensando que Stegron debe pesar entre 550 y 700 kilos, y Stegron dice que todo ese volumen es músculo, escama y cuerno, por lo que Venom no es rival para él en una pelea. Venom está de acuerdo, y luego le pregunta si sabe nadar mientras usa la llave para arrancar la válvula de un tanque de agua. El torrente resultante lanza a Stegron al depósito. Venom lo saca y lo envuelve en telaraña. Moon-Goro lo regaña por casi dejar que Stegron se ahogara. Venom replica que debería haberlo hecho, ya que Stegron podría despertar en cualquier momento y tomar el control de sus secuaces de nuevo. Moon-Goro responde que todo lo que tienen que hacer es dejarlo inconsciente otra vez, y que la gente dinosaurio no quiere ser esclava de Stegron en primer lugar. Un híbrido de anquilosaurio está de acuerdo, y Venom pregunta qué harán sin Stegron. El híbrido dice que aquellos que se ofrecieron voluntarios para la transformación ayudarán a los que no tuvieron voz a adaptarse a sus nuevas formas y que sin Stegron no son una amenaza para nadie, con la intención de trabajar en una cura para quienes deseen volver a su forma humana. Venom comenta que la gente dinosaurio ha encontrado un nuevo dios al que adorar en Devil Dinosaur, pero Moon-Goro lo veta, diciendo que Devil se queda con ella y que no va a instalarse en las alcantarillas. Ella señala que la gente dinosaurio solo quiere que la dejen en paz y necesitan un protector, y Venom se da cuenta de que está hablando de él. En Alchemax, el Dr. Steven y Les Allen entregan a Ari Brock un paquete de jeringas con el suministro de medicación de un mes para el simbionte. El Dr. Steven le dice que el simbionte no debería involucionar más si se ciña a la dosis prescrita, aunque añade que los sueros sanguíneos son difíciles y que quiere monitorear a Ari durante los primeros días para asegurarse de que funcione. Ari les da las gracias, pero dice que más que una cita médica le vendría bien un trabajo. Liz se niega, diciendo que aunque está feliz de proporcionarle la medicación necesaria para evitar que se convierta en un monstruo homicida, Ari es un hombre buscado y Alchemax ya está bajo suficiente escrutinio como para tener a un fugitivo federal en nómina. Eddie pregunta qué hará para ganarse la vida, diciendo que sus activos de su etapa con el FBI han sido congelados, y Liz le sugiere que robe a los criminales a los que derrota, preguntando qué pasó con el ejército de dinosaurios que había mencionado. Eddie miente y dice que sobreestimó la cantidad, que los que sobrevivieron huyeron por las alcantarillas y que sin Stegron son inofensivos. Liz insinúa que sabe que está mintiendo, comentando que deberían pagarle por contar historias, en una clara indirecta al desastre de Zen Eater.
Más tarde, Ari, vestido con una gabardina negra, camisa y pantalones, camina por la calle mientras el simbionte proclama jubiloso que lo lograron. Él pregunta qué fue lo que hicieron para que esté tan feliz, señalando que están en la quiebra y cargando con la protección de una ciudad subterránea de gente dinosaurio que inevitablemente les causará problemas. El simbionte proclama que son héroes y que lograron ayudar a Les Allen, conseguir la medicina y trabajar junto a otros héroes para proteger a la gente. Al ver una revista sensacionalista que proclama que la invasión Skrull fue un engaño del gobierno, Ari sonríe con ironía y admite que tal vez el simbionte tenga razón y las cosas estén mejorando después de todo. Cuestión de piel. Mientras Ari Brock duerme, el simbionte Venom vigila a su huésped, notando que aunque Ari llama a su reencuentro un sueño hecho realidad, él no puede soñar y, por lo tanto, no entiende el significado de la metáfora. Al girarse para ver la televisión, el simbionte nota que está aprendiendo poco a poco mientras comienza un documental sobre Shake. Al ver un fragmento de una de las antiguas peleas de Ari con Spider-Man y notar que se refieren a él como una criatura horrorosa, el simbionte contempla con amargura el ser etiquetado como un monstruo. Mirando a Ari, observa sus sueños pesadillescos usando un truco que aprendió de un drama médico, pero se distrae con un reporte de que varias bodegas fueron robadas por asaltantes que usaban un potente gas químico similar al aerosol para osos. Mirando la medicina creada por el Dr. Steven, el simbionte nota que Ari se preocupa por él y dice que está enfermo, sonriendo con saña mientras afirma que él no se siente enfermo. A la mañana siguiente, Ari despierta y ve que llega más de 2 horas tarde a su cita programada con Alchemax. Uniéndose a Ari y balanceándose por la ciudad, el simbionte nota que Ari se asusta cuando necesita la medicina, expresa su desagrado hacia Les Allen llamándola una mujer horrible. En su oficina, Liz hace que sus asistentes le apliquen maquillaje mientras ladra órdenes por un auricular, exigiendo que se envíen 12 cajas de antibióticos como ayuda humanitaria para una epidemia en el este de Asia. Parado en la puerta, Ari nota que ella trabaja duro y ella replica que tiene que pasar 16 horas al día en su oficina y aún así lucir presentable, para luego decirle que use una camisa cuando venga por sus tratamientos. Ari transforma el simbionte en una camisa y un abrigo, pero ella le dice que si ya se vio con el Dr. Steve, entonces puede irse. El simbionte observa que, aunque Ari diga que no le agrada Liz, siente emociones conflictivas de su parte hacia ella. Nota que, aunque viajó por muchos mundos, ninguno era tan extraño como la Tierra, antes entendía sentimientos simples, pero unirse a Spider-Man lo inundó con emociones complejas como culpa, miedo, agonía, traición y celos. Y esa fue también la primera vez que lo llamaron parásito y monstruo. Influenciando a Ari inconscientemente, el simbionte lo guía hacia una bodega que está siendo atacada por el grupo de asaltantes de las noticias. Se pregunta si está mal engañarlo así, pero luego lo justifica diciendo que es para detener criminales. Eddie entra a la bodega en forma humana fingiendo ser un cliente. El simbionte elogia esta táctica para asegurar que el dependiente no salga herido y que sus enemigos lo subestimen. Mientras uno de los matones confronta bruscamente a Ari, el simbionte extiende un zarcillo por el suelo y somete a un matón que vigilaba afuera. El matón que amenaza a Ari le dice que obtuvo su equipo matando a un supervillano llamado Spray, amenazando con matar a Ari también, pero Ari responde con una sonrisa divertida y se burla del intento del hombre por ser intimidante. El matón le rocía gas en la cara, pero Ari se transforma en Venom y deja inconscientes a los 2 matones dentro de la tienda, pidiendo disculpas al dependiente por el desorden. El simbionte nota que se siente bien ser un héroe, pero no puede negar que también disfrutó haciendo cosas malas. Cuando estaba unido a McGorgan, el simbionte se deleitaba siendo un depredador sediento de sangre, sabiendo que estaba mal matar pero sin importarle debido a que la maldad de Gargan lo estaba envenenando. Se regocija de haber castigado a Gargan por su influencia corruptora, descartándolo como alguien malvado y temeroso. En contraste con Gargan, Licras había sido un soldado y, lejos de tener miedo, había sido un hambriento de poder y despiadadamente ambicioso. Aprovechándose de la desesperación y debilidad del simbionte, Price abusó de él y lo dominó con su voluntad, haciendo que sucumbiera a la corrupción nuevamente. El simbionte nota que Ari a veces también lo lastima, pero nunca intencionalmente.
Mientras Ari lleva la televisión a una casa de empeño esa tarde, el simbionte le suplica que no la venda, pero Ari dice que necesitan el dinero. Expresando preocupación por cuanto ha estado durmiendo últimamente, Ari se pregunta si es un efecto secundario desconocido de la medicación. El dueño de la casa de empeño se niega despectivamente a comprar la televisión y más tarde esa noche el simbionte ve un drama médico. Observa que, mientras Ari estaba enojado por no poder vender la televisión, él estaba feliz y expresa preocupación de que, aunque confía en Ari, los momentos en que sienten emociones diferentes son confusos y anormales. Habiendo puesto a Ari a dormir para poder reflexionar sobre este dilema, se pregunta si el hecho de que no estén de acuerdo significa que sí es un monstruo después de todo. El simbionte recuerda con cariño su tiempo con Flash Thompson, quien lo ayudó a superar su corrupción, redimirse y convertirse en un verdadero héroe. Rememora haber luchado junto a otros héroes durante el intento de Blackheart de crear el infierno en la Tierra, haber aprendido a guiar a su clon rebelde y que, a pesar de un comienzo difícil, Flash llegó a llamarlo su compañero como miembro de los Caballeros del Espacio. Lamentando que Flash se haya ido, el simbionte decide seguir siguiendo su ejemplo y hacerse cargo de sus errores. Tomando su forma humanoide, viaja al hospital donde el sacerdote al que brutalizó ha recuperado el conocimiento. El sacerdote se aterroriza inicialmente creyendo que Venom ha venido a rematarlo, pero el simbionte se disculpa por sus acciones y afirma que quiere hacer el bien, pero que hizo tantas cosas terribles sin saber que estaban mal que incluso ahora sigue encontrando confusos los asuntos de moralidad. El sacerdote pregunta si está pidiendo perdón, pero el simbionte lamenta que no sabe qué quiere o si es un héroe o un monstruo. El sacerdote comenta que es imposible saberlo sin la gracia y que todos, desde el héroe más grande hasta el monstruo más bajo, necesitan salvación. Afirmando que el mundo puede ser un lugar sin esperanza, el sacerdote observa que ha visto a personas perder la voluntad de vivir o sus almas al no tener seres queridos que los apoyen, preguntándole al simbionte si tiene amor en su vida, alguien que le importe. Entendiendo finalmente, el simbionte dice que sí lo tiene y que aunque actualmente está durmiendo, siempre está con él. Sin embargo, expresa incertidumbre, diciendo que ha sentido amor antes y solo recibió dolor y odio a cambio. El sacerdote reconoce que el amor es confuso, pero le dice al simbionte que trabaje cada día para ganárselo. El simbionte decide hacerlo aplastando criminales, ignorando el comentario irónico del sacerdote, y luego dice que se alegra de no haberlo matado y que ahora está bajo su protección. Mientras se marcha, el simbionte le dice al sacerdote que trabajará para ganarse el amor y que está aprendiendo. Nota: a partir de aquí la historia da inicio del arco Venomverso volumen 1 del 2017. Protector letal. En una celda de la instalación de supermáxima seguridad para superhumanos de Nueva York, 3 reclusos discuten sobre llevar a cabo un golpe contra algún villano de renombre pero sin poderes, descartando al hombre absorbente y a un antiguo hobgoblin llamado Ryan Markinson. Al decidir que su objetivo será Lee Price, se le acercan en la cafetería y lo interrogan sobre los rumores de que solía ser Venom e intentó apoderarse de la pandilla de Black Cat. Un skinhead llamado Jimmy se burla de su fracaso y su encarcelamiento. Price los ignora, diciendo que ellos también están presos. Al notar que está rodeado, Price pregunta si mataron al guardia o lo sobornaron. Uno de los reclusos replica que sobornaron al guardia pero que a él van a matarlo, y que debería tomarlo como un cumplido. Price pregunta si ni siquiera van a dejarlo comer su última cena en paz y, de repente, estampa el borde de su bandeja de comida contra los dedos de Jimmy, rompiendo celos, para luego golpear al segundo matón en la garganta con la misma bandeja. El tercer recluso lo sujeta por detrás, pero Price le rompe los dedos y lo arroja de cabeza al suelo. Acercándose a Jimmy, Price pregunta furioso si pensaron que sería un blanco fácil solo por no tener superpoderes. Jurando aniquilar a la banda de skinheads de Jimmy una vez que esté fuera y recupere al simbionte Venom, Price golpea a Jimmy hasta dejarlo convertido en una pulpa sanguinolenta, diciendo que nadie lo verá venir. En un callejón de Nueva York, Venom se aferra a una pared escuchando a escondidas la conversación entre un policía corrupto y un traficante de drogas, deslizando un zarcillo hacia ellos. Atrapando al traficante por el cuello y estampándolo contra la pared de un edificio, Venom baja y confronta al oficial,
quien intenta negociar un trato a cambio de piedad. Acusando al oficial de traicionar su juramento de servir y proteger, Venom dice que su castigo debe ser especial y luego ruge que va a comerse su cerebro, mientras sus colmillos se alargan y su lengua se desliza fuera de sus fauces. Retrocediendo, Venom exclama que no puede comerse al policía, quien asiente diciendo que sería poco apetitoso, por ser fumador y puro hueso y cartílago. Dejando inconsciente al oficial con un revés en la cara, Are retrae el simbionte de su rostro y dice que el oficial tiene suerte de haberse encontrado con Venom en una noche en la que el simbionte necesita tomar su medicina. Al irse balanceándose, Are se queja de que no se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última dosis. En el apartamento de Ari, el simbionte se queja de que no necesita la medicina, pero Ari le replica que casi se come al oficial de policía y que, de haberlo matado, serían el enemigo público número 1. Diciendo que la medicina debería calmarlo y sanar su mente, Ari prepara una inyección, pero el simbionte responde que el problema no es su mente, sino que simplemente tiene hambre. Reconociendo que ha dependido demasiado del metabolismo del simbionte y que necesita comer más regularmente y encontrar un mejor refugio, Ari ve un anuncio espectacular del Fact Channel. Transformando al simbionte en un traje, Ari se reúne con la editora Jennifer Kao y se presenta como el SRSYM. Kao pregunta por qué nunca ha oído hablar de él, y Ari afirma que prefiere operar bajo seudónimos y entiende que eso no sería un problema allí. Al revisar su currículum, Kao nota que su tenacidad es impresionante, pero que el material que trajo para publicación, exponer la corrupción en el NYPD y el FBI, no es lo que su nueva división, el Fact Sheet, tiene como objetivo. Diciendo que si ha trabajado en prensa antes debería conocer el sistema, ella explica que su periódico se enfoca en historias falsas como Elvis regresando de entre los muertos y gente viviendo en la luna. Cuando Are replica que si vive gente en la luna, Kao le dice que vaya y escriba sobre eso con la misma habilidad que puso en sus denuncias. Are protesta diciendo que su estación se llama Fact Channel, canal de hechos, y que el periodismo puede ser una herramienta poderosa para la justicia, pero Kao responde que no le interesa la justicia, solo asegurarse de que las ventas se mantengan estables y sus empleados reciban sus cheques. Respondiendo a la frustración de Ari, el simbionte sugiere que se la coman a ella. Más tarde, Ari se abre paso por las alcantarillas mientras el simbionte pregunta si están allí para buscar peligro y oportunidades de ser un héroe. Transformándose en Venom, Are responde que la gente dinosaurio le debe un favor y que imaginó que tendrían algo sangriento que el simbionte pudiera comer sin que Venom tuviera que robar o matar a una editora de periódicos. Mientras Venom se acerca a la aldea de la gente dinosaurio, ellos lo aclaman como su salvador y lo reciben en su comunidad. Venom dice que ha venido a compartir el pan con ellos, y un anquilosaurio antropomórfico dice que tienen carne, guiándolo hacia una fogata. Venom dice que algo huele bien, pero al ver que la carne asada es un moloid, pregunta si saben de dónde vino. El anquilosaurio responde que uno de sus miembros, Togar, lo capturó mientras buscaba comida en los pozos de fango. Venom dice irritado que conoce a esas criaturas y que nunca hay un solo moloid, justo cuando una horda de ellos y una bestia subterránea irrumpen a través de la pared. Venom observa el caos mientras ambos bandos chocan, con la gente dinosaurio ansiosa por más carne. El simbionte pregunta si deberían unirse a la refriega y devorarlos a todos, pero Venom interviene e intenta poner fin al derramamiento de sangre, diciendo que los moloids son seres sintientes que deberían tener la oportunidad de vivir en paz. Antes de que pueda terminar, el monstruo topo se lo traga y la gente dinosaurio lo ataca en un esfuerzo por salvarlo. Abriéndose paso por la garganta de la bestia, Venom pone fin a la pelea y explica que los moloids no son solo presas, sino parte de una civilización igual que la de ellos. Devolviendo personalmente un moloid muerto a sus hermanos, Venom se disculpa por el horrible error y les dice que se vayan en paz a enterrar a sus muertos, a excepción del monstruo topo, cuyo cadáver es demasiado grande para transportar. Mientras los moloids se retiran, uno de los hombres dinosaurio le pregunta a Venom si entendieron. Venom dice que definitivamente no, quejándose de que esta es una de las cosas más extrañas que le han pasado durante una cena. El simbionte se queja de que todavía tiene hambre y Are responde que por eso no dejaron que los moloids se llevaran al monstruo topo. Dirigiéndose a la comunidad,
Venom proclama que honrarán al monstruo topo dándose un festín con su carne, pero que esto no debe volver a suceder nunca más. En otro lugar, Sergei Kravinov habla con Dmitry Smerdyakov por teléfono, preguntándole si tiene noticias para él. Dmitry informa a Kraven que la Haya está enojada con él por cazar en la tierra salvaje sin permiso el año anterior, pero Kraven dice que se refería a encontrar una cacería interesante que perseguir. Al ver un artículo sensacionalista del Fact Channel escrito por Ari Brock sobre gente dinosaurio en las alcantarillas de Nueva York, Kraven interrumpe a Dmitry y le ordena preparar el jet y contactar a su gente en Nueva York, ansioso por emprender una nueva cacería. Introducción, Marvel Legacy. El simbionte Venom narra que cobró vida en el planeta Clintar, a años luz de la Tierra, pero que no nació realmente hasta que se unió a Spider-Man. Spider-Man lo rechazó e intentó matarlo, pero el tiempo que pasaron juntos le otorgó al simbionte acceso a todos sus poderes, los cuales legó a su siguiente huésped, Ari Brock. Aunque se ha unido a muchos otros humanos, tanto buenos como malvados, en los años transcurridos desde entonces, ha vuelto con Ari, el anfitrión que mejor lo comprende, y juntos son Venom. A flor de piel. En las alcantarillas de Nueva York, Tana, una híbrida de pterosaurio, busca presas mientras recuerda cuando era una bióloga española llamada Julia Fontana. Al divisar una rata, se abalanza sobre ella y comienza a comer, recordando que había sido vegetariana durante 20 años antes de su transformación. Absorta en su comida, Tana no nota a un hombre con un cuchillo que la observa desde un túnel cercano con una sonrisa depredadora. En un restaurante chino, Ari Brock consume un tazón de fideos Dan Dan, diciéndole al hambriento simbionte que, si después de eso sigue con hambre, le comprará un filete. Un cliente cercano se gira y le pregunta a Ari con quién está hablando, pero Ari lo mira con odio y le dice que aprenda a ocuparse de sus propios asuntos. Después de la comida, Ari camina hacia casa quejándose de lo desagradable que fue aquel hombre. Cuando el simbionte pregunta por qué está enojado con un inocente, Ari replica que el hombre era un idiota, y luego le explica al confundido simbionte que el hecho de que salven a inocentes no significa que tengan que agradarles. Al abrir la puerta de su apartamento, Ari nota un olor rancio y ve huellas de saurio en el suelo. Al entrar, ve a Tana acurrucada junto a su cama. Ella ha vomitado sobre esta y sangra por cortes en el brazo y la cara. Ella se presenta y se disculpa por el desorden, y Ari, lamentando internamente que el día va a ser un asco, le pregunta qué sucedió. En un apartamento de lujo, Kraven el cazador está de pie sin camisa frente a una ventana mientras su sirviente Dmitry se acerca y le pregunta si tuvo éxito. Kraven comenta que el artículo del fact sheet era efectivamente correcto y que persiguió a una persona dinosaurio a través de 3 millas de tuberías, observando que, a pesar de su apariencia reptiliana, parecen ser homeotermos. Notando que no puede permitirse subestimar su fuerza, le dice a Dmitry que traiga su rifle Geringer .585, proclamando alegremente que la caza comienza esa noche. En el apartamento de Ari, Tana le cuenta que fue perseguida por un hombre salvaje que jugaba con ella, apareciendo de la nada para cortarla cada vez que pensaba que lo había perdido. Vendando sus heridas, Ari pregunta cómo lo encontró, y ella afirma que siguió el rastro del aroma de su simbionte, el cual nota que puede cambiar su olor si Ari lo desea. Ari pregunta por qué acudió a él, y Tana afirma que es porque él es el Salvador, llamando al hombre que la atacó monstruo y terror, y diciendo que Ari es alguien que detiene los terrores. El simbionte insta a Ari a tomar medidas y proteger a la inocente, por lo que Ari le dice que le muestre dónde fue atacada. En las alcantarillas, Tana le muestra a Venom el último lugar donde vio al hombre que la atacó. Venom pregunta si está segura de que era humano, y Tana afirma que, aunque era una bestia implacable, seguía siendo humano. Venom pregunta si no puede rastrear al hombre de la misma forma que lo hizo con él, pero Tana dice que el hombre no tiene aroma. Retrayendo el simbionte de su rostro, Ari lamenta que ella no le ha dado suficiente información para trabajar, pero es interrumpido por la llegada de un híbrido de anquilosaurio, que exige saber dónde ha estado Tana. Ella explica que fue atacada y acudió a Venom por ayuda, pero el híbrido la reprende por no acudir a la comunidad y molestar al Salvador con un asunto trivial.
Satisfecho de que Tana estará segura entre su gente, Ari se prepara para irse, pero el simbionte le advierte de un peligro inminente. Una bala de alto calibre atraviesa el cuello del híbrido de anquilosaurio, matándolo, y Venom se gira para ver a Kraven el cazador apuntando a Tana. Mientras Venom arremete con las garras por delante, Kraven arroja el rifle a un lado y saca su cuchillo de caza, divertido por el desafío inesperado. Al chocar contra Kraven e inmovilizarlo, Venom exige saber por qué mató al anquilosaurio, pero Kraven responde apuñalando a Venom en el costado. Rugiendo de dolor, Venom retrocede y Kraven se levanta, comentando que él será una mejor presa que el agente dinosaurio. Venom bloquea un tajo de Kraven con su brazo, y el cazador escapa por el túnel afirmando que no se había dado cuenta de que había otro superdepredador acechando en las alcantarillas. Cuando Venom protesta diciendo que él protege a los inocentes, Kraven se burla diciendo que, si no es un depredador, entonces es una presa. Notando las similitudes de Venom con Spider-Man, Kraven salta sobre una pila de basura convenientemente dispuesta, añadiendo que Venom es más impulsivo y no tan inteligente cuando éste atraviesa la pila y activa una enorme trampa para osos escondida debajo. Mientras Kraven declara su intención de reclamar la cabeza de Venom, este lo atrapa con telarañas, riendo mientras declara que se va a comer a Kraven. Kraven se libera del tejido y se estrella contra una tubería antes de huir por un saliente. Liberándose de la trampa, Venom arremete tras Kraven con las fauces abiertas y la lengua fuera, solo para recibir una bala de alto calibre a quemarropa en el hombro mientras Kraven recupera su rifle previamente descartado. Destrozando el arma con un zarcillo, Venom huye, sangrando profusamente por la herida. Eddie exclama que pensaba que el simbionte era a prueba de balas, pero el simbionte lo corrige, diciendo que su biomasa puede ser penetrada por proyectiles lo suficientemente grandes. Kraven jura estar listo para la revancha, mientras Ari retrae parcialmente al simbionte, notando que la bala sigue en la herida. El simbionte la extrae y afirma que lo curará, pero Ari le dice que el daño es demasiado grave y que lo lleve a un hospital antes de desmayarse por el dolor. Mientras Venom emerge de las alcantarillas en un callejón, el simbionte nota que Ari está inconsciente pero no puede recordar dónde está el hospital. El simbionte jura salvar a Ari, asustando a una pareja con su apariencia cada vez más monstruosa. En su laboratorio en la Torre Alchemax, el Dr. Steven disfruta de un tazón de cereal con temática de un Pikachu azul mientras ve las noticias del Fact Channel, comentando que no le gusta la nueva presentadora y que prefería a J. Jonah Jameson. La presentadora revela que un artículo publicado 3 días antes en el nuevo periódico hermano del Fact Channel, el Fact Sheet, que afirmaba que una comunidad de dinosaurios humanoides vive en las alcantarillas y túneles de Manhattan y el Bronx, ha resultado ser cierto. El Dr. Stevens comenta que esto no son buenas noticias y de inmediato se enfrenta a una situación peor. Al escuchar una ventana romperse detrás de él, se gira para ver a Venom sentado sobre una pila de vidrios rotos. El simbionte se está degenerando en una masa amorfa de colmillos y zarcillos mientras le dice que lo ayude. Protector letal, parte 2. Fuera del Ayuntamiento de Nueva York y en la televisión del laboratorio del Dr. Steven, el recién elegido alcalde Wilson Fisk proclama que la ley y el orden de la ciudad son su prioridad número 1, antes de discutir la confirmación de los rumores sobre una comunidad de dinosaurios humanoides viviendo bajo la ciudad. Eddie Brock lamenta que el Dr. Steven haya hecho un desastre con las cosas, y el Dr. Steven lo reprende por dejar que la comunidad del agente dinosaurio viva libremente en las alcantarillas cuando podrían conducir directamente de vuelta a Alchemax. Eddie comenta que se refería a los puntos de sutura del Dr. Steven en la herida de bala de su hombro, diciendo que esperaba que un químico tuviera manos más firmes. Protestando que no es un químico, el Dr. Steven dice que le había dicho al simbionte que mantuviera a Ari inconsciente, cosa que no hizo, y que se pone nervioso cuando la gente lo mira fijamente. Eddie comenta que no esperaba que el Dr. Steven lo cosiera, preguntando por qué no lo llevó a una enfermería, y el Dr. Steven responde que el acuerdo de Ari con Alchemax es un secreto, que los frecuentes avistamientos de Venom y la prensa negativa asociada están enfureciendo a Les Allen, y que no conoce a nadie que no sea del personal. Ari gruñe que su brazo sanará, pero lo que le hará a la persona que lo apuñaló no, lo que lleva al Dr. Steven a preguntar quién lo hirió.
En la televisión, Fisk presenta al comisionado de policía Chris Rafferty, quien a su vez presenta a Sergei Kravenov, afirmando que es un donante para los esfuerzos de preservación de la vida silvestre y los parques de la ciudad. Kraven proclama que ha dedicado su vida al estudio y preservación del mundo natural, sacando la cabeza cortada del hombre dinosaurio que había matado y comprometiéndose a proteger a la ciudad y a sus niños indefensos de la amenaza monstruosa. El Dr. Steven comenta que el físico de Kraven es impresionante para su edad, atribuyéndolo a una dieta de carne de león. Ares se transforma y le sisea a la televisión mientras el reportero afirma que el monstruo caníbal llamado Venom también ha sido visto en las catacumbas y se cree que está cazando junto a los hombres dinosaurio. El Dr. Steven afirma con preocupación que la policía lo está buscando, pero Venom replica que la policía siempre lo ha estado buscando, parte de la razón por la cual su acuerdo con Alchemax se mantuvo en secreto. El Dr. Steven pregunta qué impide a la policía seguir a Kraven, un renombrado cazador de superhumanos, hasta la agente dinosaurio y luego hasta Alchemax, y Venom responde sombríamente que no podrán seguir a Kraven si está muerto. En ese punto, el Dr. Steven le pregunta a Venom si realmente come personas, pero en lugar de responder, Venom pregunta si el Dr. Steven tiene armas, veneno o algún suero para evitar que el simbionte entre en frenesí. Al recibir un no por respuesta a cada cosa, Venom nota que el Dr. Steven no es muy útil, lo que le hace recordar a Venom que salvó su vida con el cordón de su zapato. Balanceándose hacia la noche, Venom le dice al Dr. Steven que no deje que Lee sepa que estuvo allí. El Dr. Steven dice que no lo hará, volviendo con tristeza a mirar la televisión mientras el reportero pide a las personas con conocimiento del paradero de Venom que llamen a la policía. En la instalación de supermáxima seguridad para superhumanos de Nueva York, Lee Price se reúne con su abogado, quien le dice que 2 de los hombres que Price atacó en la cafetería murieron. Impasible, Price pregunta con frialdad si su abogado vino hasta la prisión solo para darle malas noticias, pero el abogado despliega una copia del Daily Bugle que proclama el resurgimiento de Venom, diciendo que es todo lo contrario. En las alcantarillas, Venom incapacita e intenta suplantar a uno de los miembros del equipo SWAT del NYPD enviado para ayudar a Kraven, enterándose de su plan, el perímetro y que entradas están siendo vigiladas. Notando que tarde o tarde encontrarán la aldea, Venom desactiva trampas colocadas por Kraven, usando su invisibilidad para seguirlo y evitar ser detectado. Cuando se siente satisfecho de que Kraven no nota su presencia, Venom lo atrapa con zarcillos. Kraven comenta que esperaba que Venom superara sus trampas, y Venom responde que, en ese caso, Kraven tampoco debería sorprenderse por lo que va a suceder a continuación. Kraven revela que no puede oír lo que Venom dice debido a que usa protección auditiva industrial, comentando que un contacto suyo le presentó a una vieja enemiga de Venom con poderes únicamente adecuados para combatirlo, Shriek. Dando un paso hacia la luz, Shriek ataca a Venom con un ataque sónico, estampándolo contra la pared de la cámara y dispersando al simbionte. Kraven le dice a Shriek que ataque a Ari de nuevo, pero en su lugar ella apunta al techo del túnel, provocando un derrumbe masivo que colapsa el área residencial de la superficie. Venom intenta detener el derrumbe con telaraña, pero se ve abrumado y queda enterrado. Mientras huyen de los escombros, Kraven reprende a Shriek por robarle la oportunidad de reclamar la cabeza de Venom como trofeo. Alegre por la devastación que causó, Shriek responde que Kraven quería a Venom muerto, así que ella lo mató. Comentando que simplemente tendrá que esclavizar a algunos dinosaurios para excavar el cadáver de Venom, Kraven carga su rifle y le dice a Shriek que se aparte del camino, ya que la caza está por comenzar. En la aldea del agente dinosaurio, Tana discute con un hombre dinosaurio llamado Eno, diciendo que es demasiado peligroso enviar patrullas de recolección. Eno replica que Tana dijo que El Salvador ahuyentó al que la atacó, pero Tana responde que Venom resultó herido y Longo murió en el proceso, y no saben con certeza si su atacante fue realmente ahuyentado. Observando desde un túnel sobre ellos, Kraven le dice al líder del equipo SWAT que retroceda y no interfiera. El sargento protesta, diciendo que al menos deberían desplegar gas lacrimógeno, pero Kraven se niega y dice que la agente dinosaurio es suya para enfrentarla y que su cebo llegará pronto. Eno le dice a Tana que no tienen más opción que recolectar ya que se están quedando sin comida, justo cuando una horda de ratas corre hacia la cámara.
Enterrado bajo toneladas de escombros, Ari recupera el conocimiento y se da cuenta de que tiene varias costillas y una pierna rotas y que en circunstancias normales el simbionte lo curaría, pero que este sigue en shock por haber sido atacado por el sónico de Zeke. Sintiéndose solo por primera vez desde su reencuentro, Ari nota que puede sentir el miedo del simbionte y bajo eso, una rabia y sed de sangre crecientes que no podrá mantener bajo control sin el tratamiento, para el cual ya va tarde. Sin el tratamiento, el simbionte morirá y se filtrará por sus poros, pero antes de eso, degenerará en un monstruo salvaje impulsado por una furia ciega. Mientras el simbionte lo cubre, Ari nota con desánimo que solo les quedan unas pocas horas antes de que ambos mueran. Mientras una plaga de ratas corre por la alcantarilla, la gente dinosaurio comienza a perseguirlas y recolectarlas para comer. Tana intenta disuadirlos de abandonar el refugio, pero Eno descarta su cautela, llamando a las ratas un regalo del cielo. Kraven aparece y empala a Eno con una lanza, esquivando los zarpazos de Tana. Mientras ella arremete, él le dispara una red, pero antes de que pueda matarla, es detenido por el sargento del NYPD. Kraven ignora el reproche del sargento y se marcha, ordenando a los oficiales establecer un perímetro y matar a cualquier persona dinosaurio que vean, excepto a Tana, de quien dice que se encargará más tarde. Una vez que se va, Tana se libera de la red, transforma sus brazos en alas y vuela por uno de los túneles. Atrapado bajo los escombros, Ari Brock recuerda que cuando se unió al simbionte por primera vez, tenía pesadillas recurrentes sobre ahogarse, solo para despertar y sentir al simbionte en sus pulmones, olvidando que ya no necesitaba respirar. Peor que las pesadillas, sin embargo, era que incluso despierto sentía que se ahogaba en un océano de la rabia y el hambre del simbionte. Esperaba que esos días hubieran terminado tras la redención del simbionte, pero ahora siente que ese océano oscuro vuelve a rozar su mente. Ari se dice a sí mismo que no puede ceder a la creciente sed de sangre, pues de hacerlo, él y muchos otros morirán. Tana llega tras rastrear su aroma y el simbionte la agarra con un zarcillo comenzando a estrangularla. Ari lo obliga a soltarla y ella se ofrece a desenterrarlo, pero él le advierte que si lo hace, la cámara y la calle de arriba colapsarán matando a innumerables inocentes. Tana explica desesperadamente que Kraven ha vuelto y está masacrando a su gente, pero Ari dice que no puede escapar sin mancharse las manos de sangre inocente y, peor aún, está a horas de perder la razón y convertirse en una bestia salvaje. Eddie le ordena buscar aliados. Tana se marcha y regresa con un grupo de moloids. Eddie narra que Tana le contó después que los encontró observando pasivamente el genocidio de su gente a unas cámaras de distancia y los convenció de ayudar con un discurso apasionado. Ari nota que la mayor parte de lo que dijo era mentira, pero sirvió para una buena historia que eventualmente se convertiría en leyenda entre su gente. Los moloids excavan los escombros, salvando a los civiles y liberando a Venom, quien para este punto está sucumbiendo rápidamente a la sed de sangre y apenas se controla. Exigiendo saber dónde está Kraven, Venom agarra a Tana por la garganta de nuevo cuando ella se ofrece a escoltarlo. Retrayendo el simbionte de su cara, Ari le dice que es demasiado peligroso que ella esté cerca en ese estado y la envía a su apartamento a buscar el medicamento. En el Tribunal Superior de Nueva York, el abogado de Lee Price presenta una apelación para exonerar a su cliente, citando la capacidad del simbionte Venom para influir en las acciones de su huésped como una forma de control mental. El fiscal de distrito adjunto protesta, dejando la carga de la prueba en el abogado de Price. Este afirma que Arbor Brock se ha unido de nuevo al simbionte y probablemente sea el responsable de los crímenes de los que se acusó a Price. Presentando a su cliente como un veterano con baja honorable y sin antecedentes criminales, señala que el arresto de Price ocurrió bajo circunstancias dudosas que involucraban al crimen organizado, agentes federales rebeldes y a Spider-Man, ninguno de los cuales ofreció testimonio. El fiscal protesta diciendo que Price robó un helicóptero militar fuertemente armado, pero el abogado interviene diciendo que el helicóptero fue desplegado para matar a su cliente bajo las órdenes de un agente corrupto de la FBI. La jueza interrumpe la discusión pidiendo pruebas de que Price no es culpable y el abogado afirma que su cliente fue encarcelado por el cargo de ser Venom, pero que Venom sigue prófugo, preguntándole a la jueza cómo cree que reaccionará el público y la administración del alcalde Fisk si piensan que ha confundido la culpabilidad de un hombre inocente con la mayor amenaza de la ciudad.
En las alcantarillas, la gente dinosaurio se da un festín con las ratas, ajenos a que Kraven usa la distracción para masacrarlos uno a uno. Ari narra que tuvo que ser informado de los detalles después. En un frenesí salvaje, Venom embiste a Kraven y se prepara para desgarrarlo, pero Shriek lo aparta de un estallido. Kraven le ordena matar a Venom sin colapsar el túnel, y ella golpea a Ari con un estallido enfocado que le rompe los tímpanos y fractura varios huesos. Eddie nota que, en su estado berserker, ni él ni el simbionte sentían nada excepto rabia, atravesando el ataque de Shriek para agarrarla por la garganta y asfixiarla. Mientras se transforma de nuevo en Venom, Kraven arremete con su machete solo para que Shriek sea lanzada de cara contra él. Venom agarra a Kraven y abre sus fauces, declarando su intención de comerse su cerebro, pero antes de morder, Tana lo golpea por la espalda, clavándole 2 jeringas con el medicamento. Venom se gira para atacarla pero cae inconsciente mientras la medicina hace efecto, con el simbionte retirándose parcialmente al cuerpo de Ari. El equipo SWAT llega y apunta al agente dinosaurio mientras Tana exige saber por qué quieren matarlos. El sargento responde que no quieren matarlos, solo evitar que se coman a la gente como al equipo de filmación, pero Tana protesta diciendo que no han herido a nadie ni han subido a la superficie desde su transformación. Levantando a Kraven por la parte trasera de su chaleco, ella dice que si quieren disparar a un monstruo deberían empezar por él, un hombre que caza y mata seres sintientes por deporte. No queriendo arriesgarse a una batalla total con la gente dinosaurio, el sargento cede cuando uno de sus oficiales señala que Shriek es una fugitiva buscada, afirmando que de todos modos Kraven nunca le cayó bien. Tana se niega a dejar que arresten a Ari, declarándolo un héroe bajo su protección. El sargento nota que ya tiene suficiente papeleo y que no se hizo policía para pelear con dinosaurios. Al recuperar el conocimiento, Ari agradece a Tana por salvarlo, pero señala que la policía eventualmente volverá a cazarlos. Señalando a los Moloids, Tana afirma que ellos han vivido bajo tierra por años e intenta liderar a su gente siguiendo su ejemplo. Notando que si es necesario Ari los protegerá, Tana le ofrece protección a él a su vez. Transformándose, Venom agradece la oferta, pero dice que no será necesario y que, si mantiene un perfil bajo un tiempo, la atención pasará como siempre. En la prisión de supermáxima seguridad, Lee Price es puesto en libertad, declarando su intención de reclamar el simbionte Venom y vengarse de quienes lo perjudicaron. Dana Mink. Parte 1. Balanceándose por Filadelfia, Mania recibe una llamada de su mentor y figura paterna, Flash Thompson, quien le dice que aún no ha encontrado a su simbionte. Mania se ofrece a viajar a Nueva York para ayudarlo usando la conexión de su propio simbionte con el de Venom, pero Flash le advierte que un nuevo Venom ha aparecido y está en todas las noticias. Al encontrarse con un asalto, Mania interviene mientras Flash la asesora en técnicas de combate. Mania presume de lo buena que se ha vuelto como superheroína. Mientras la mujer rescatada le da las gracias, suena una alarma y Mania le indica que llame a la policía. Al llegar a una joyería, se decepciona al ver que solo son unos matones con pasamontañas cargando joyas en una camioneta negra. Mania los ataca preguntándose cuándo se enfrentará a un verdadero supervillano. Como si fuera una señal, la puerta lateral de la camioneta se abre para revelar a un hombre con un cañón sónico, quien le dispara a quemarropa provocando que suelte su teléfono, el cual se rompe. Mientras Sandy queda aturdida, su simbionte se desprende de ella con las fauces abiertas, pero el hombre y sus empleados simplemente la atacan con el cañón sónico y lanzallamas. El simbionte se separa de Andy e intenta huir reptando, dejándola desnuda e inconsciente, pero el hombre del cañón sónico lo pisa y lo reclama para sí. En el Museo Guggenheim de Nueva York, Tumbler y Ringe se preparan para robar el arte en exhibición para impresionar a las 5 familias. Son sorprendidos por Spider-Man, quien hace una broma sobre hablar con el alcaide para darles beneficios conyugales y luego los derrota sin esfuerzo. Mientras celebra, su sentido arácnido se activa cuando Black Cat lo ataca con su látigo de cuchillas, usando su manipulación de probabilidades para inmovilizarlo bajo una pesada escultura. Mientras ella se va a robar el lugar, Spider-Man recibe una llamada pero está ocupado intentando devolver la escultura a su pedestal. En el aeropuerto, Flash espera ansioso a que Peter conteste.
Al día siguiente, Peter se reúne con Flash en un café y se disculpa por perder su llamada, añadiendo que le sorprende que Flash quiera ser visto en público con él tras el colapso de Industrias Parker. Flash asegura a Peter que unos malos titulares no destruirían su amistad y admite que necesita su ayuda. Flash le cuenta que estuvo unido al simbionte Venom pero que alguien se lo robó hace tiempo. Informando a Peter sobre el ataque a Manía y que Andy sobrevivió pero está hospitalizada, afirma que sospecha que la misma persona es responsable y expresa su preocupación por lo que harán con los simbiontes. Diciéndole a Peter que puede sentir al simbionte Venom debido a rastros que aún quedan en él, pide la ayuda de Spider-Man para recuperarlo. Peter comenta que Spider-Man probablemente querría destruirlo, lo que choca a Flash. Cuando Peter intenta explicar por qué, Flash lo interrumpe y le dice que, después de todo, mejor no involucren a Spider-Man. Esa noche, Lute le suplica a Venom, diciendo que las armas automáticas que portaba son falsas. Venom no le cree y gruñe que Norton solía ser un delincuente de poca monta pero ahora se ha graduado como mercader de la muerte, pero Lute explica apresuradamente que son pistolas de juguete pintadas de negro para evitar cargos por posesión de armas ilegales. Cuando Luthor protesta diciendo que se ha orinado del terror, Venom lo arroja a un lado y nota que el miedo y la prisión son buenos maestros, y acto seguido le clava las garras en los hombros, rugiendo que la muerte es aún mejor. Eddie lucha por contener al simbionte, diciéndole que se detenga y que Lute es solo un idiota, pero el simbionte replica que es escoria, preguntando a quién le importaría si fingieron que las armas eran reales. Mientras Ari lucha por el control, Luthor Finalmente, suprimiendo al simbionte, Ari camina hacia Alchemax para obtener más medicación. El simbionte protesta diciendo que no le gusta la corporación, y cuando nota que lo siguen, Ari descarta sus preocupaciones como paranoia causada por su enfermedad. Cerca de allí, Flash Thompson observa a Ari pasar y luego se acerca al guardia de seguridad en la recepción, presentándose como un amigo de la infancia de Les Allen. El guardia hace que la seguridad eche a Flash, pero este logra birlar la tarjeta de identificación de uno de los guardias y la usa para colarse por una entrada trasera. Spider-Man observa desde cerca, preguntándose si valió la pena gastar el dinero del alquiler en Spider-Rastreadores con capacidad de audio completa. En el laboratorio de astrobiología, Ari confronta al Dr. Steven por la ineficacia de la cura para suprimir la sed de sangre del simbionte. Enfurecido por la respuesta indiferente del doctor, Ari lo amenaza a menos que arregle lo que arruinó. El Dr. Steven le dice que nadie arruinó nada, sino que el simbionte se ha estado adaptando y desarrollando inmunidad al suero, algo que él anticipó creando un nuevo suero que incorpora a Antavenom para que se adapte junto al simbionte. Cuando el Dr. Steven advierte que el suero podría matar accidentalmente al simbionte Venom pero que no hay forma de saberlo sin una prueba, Flash entra al laboratorio y declara que no permitirá que nadie vuelva a lastimar al simbionte. Eddie descarta el reclamo de Flash, diciendo que el simbionte ha vuelto a donde pertenece, pero Flash rebate diciendo que él fue quien le enseñó a ser un héroe y que, por lo que ha visto en las noticias, Ari apenas puede controlarlo. Empezando a transformarse, Ari estalla diciendo que estar unido al simbionte no se trata de control o seguir órdenes, declarando que él es el único Venom y que no será separado de su simbionte. Escuchando a escondidas, Spider-Man reconoce la voz de Ari y decide intervenir, saltando por una ventana y encontrándose con los mismos guardias que echaron a Flash. Cuando le apuntan, Spider-Man declara que no tiene tiempo para explicar y los noquea. Diciendo que ha terminado de hablar con Ari, Flash se dirige al simbionte como su compañero y le dice que es hora de volver a luchar por el bien. Ari intenta ignorar los esfuerzos de Flash, pero para su sorpresa, el simbionte emerge de él. Tanto Ari como Flash intentan persuadir al simbionte para que se una a ellos y dividido entre sus dos huéspedes favoritos, este intenta unirse a ambos al mismo tiempo. Mientras Flash y Ari forcejean por el simbionte, el Dr. Steven sale a ver por qué la seguridad tarda tanto. Spider-Man abre de un tirón la puerta del laboratorio, haciendo que el doctor le pregunte si Liz lo contrató tras el colapso de Industrias Parker. Spider-Man dice que está allí por Ari y Flash, y se lanza a la refriega para separar a Flash del simbionte. Flash le dice a Spider-Man que se aleje y que puede sentir al simbionte volviendo a él, pero Ari grita que él y el simbionte están destinados a estar juntos.
Declarando que ambos están locos por querer estar unidos a la criatura, Spider-Man comienza a arrancar trozos del alienígena y a lanzarlos a una de las cubas. Al enterarse de que el contenido de la cuba es dañino para los simbiontes pero no para los humanos, Spider-Man vuelca una de ellas, fallando contra Eddie pero empapando a Flash. El suero altera la parte del simbionte Venom unida a Flash, transformándolo en Anti-Venom. Este transforma su nuevo simbionte blanco y negro para reflejar su antiguo aspecto de agente Venom. En un pub, Lute le cuenta al barman que Venom intentó comérselo, pero es interrumpido por un hombre que le ofrece un lugar en su nueva organización criminal. Norton se niega diciendo que trabaja solo, pero el hombre dice que es una oferta que no puede rechazar y le escupe un trozo de biomasa simbionte en los ojos. Norton colapsa mientras la biomasa cubre su rostro y luego le dice a su nuevo jefe que no se preocupe por nada. Lee Price, usando el simbionte de Manía como máscara y gabardina, se presenta como Maniac y da la bienvenida a Lute a su banda, revelando que también ha tomado el control de los demás clientes del bar. Dana Mink. Parte 2. Mientras Flash Thompson se maravilla de lo poderoso que se siente, Spider-Man le pregunta de qué lado está. Enfurecido, Eddie Brock arremete contra Anti-Venom por la espalda, pero Flash extiende su brazo. El toque del nuevo simbionte Anti-Venom quema al simbionte Venom. Spider-Man derriba a Eddie de un puñetazo, pero Anti-Venom le dice que se retire y le exige a Eddie que le devuelva el simbionte Venom. Eddie se niega, así que Anti-Venom arranca al simbionte Venom de su cuerpo. Al darse cuenta de que el toque purificador del simbionte Anti-Venom matará al simbionte Venom con un contacto prolongado, Flash envía al Dr. Steven a buscar una unidad de contención, y cuando Eddie intenta alcanzar desesperadamente al simbionte Venom, Spider-Man lo inmoviliza con telarañas, ignorando sus amenazas de venganza. Cuando el Dr. Steven regresa, Flash coloca al simbionte Venom en un bote y se marcha. Spider-Man lo sigue, diciéndole al Dr. Steven que llame a la policía para que arresten a Eddie, pero el Dr. Steven se niega y señala que, mientras Eddie está en Alchemax como su cliente, Spider-Man es un intruso. Mientras Anti-Venom se balancea por la ciudad, Spider-Man lo alcanza y le pregunta si tiene un plan para lidiar con el simbionte. Anti-Venom dice que no, así que Spider-Man se ofrece a ayudar. En el escondite de Black Cat, Ammereat le presenta un gran surtido de joyas robadas. Cat no se impresiona y le espeta con rabia que necesita algo para pagar tributo a las 5 familias. Arrojando la caja de joyas a un lado, se queja de que necesita mejores secuaces. Una voz distorsionada responde que también necesita mejores guardias, justo cuando sus hombres salen volando a través de la puerta. Rectificando su declaración de que lo que Cat necesita es una reorganización total de su sindicato, Lute entra en la habitación seguido de un grupo de matones, todos ellos con el rostro cubierto de biomasa simbionte. Mientras Black Cat se burla de la idea de que Lute intente derrocarla, Lee-Price toma la palabra y le dice que él es quien manda. Cat es aún más despectiva con Price, comentando que sin el simbionte Venom no tiene ninguna oportunidad. Price ordena a sus Inklings que acaben con la banda de Cat pero que la dejen a ella para el final, lo que pone nervioso a Gargan. Cat, enfurecida por la amenaza de Price, ordena a su banda que destroce a la de él, pero Price se transforma en Maniac y bromea diciendo que sus hombres serán suyos muy pronto. Spider-Man deja entrar a Anti-Venom en el apartamento de Mockingbird en el Soho, diciéndole a Flash que pertenece a la novia de Peter Parker. Spider-Man decide no revelar su identidad secreta a Flash, diciendo en su lugar que Peter tiene equipo que pueden usar para analizar a Flash y ver si está bien, además de para matar al simbionte Venom. Diciendo que está mejor que bien, Anti-Venom se niega a dejar que Spider-Man mate al simbionte Venom, alegando que es una forma de vida sintiente y su compañero. Spider-Man no está de acuerdo, diciendo que el simbionte es un alienígena hostil y que todo lo que ha hecho y engendrado es su responsabilidad. Al dejar salir al simbionte Venom de su contenedor, Flash reitera que el simbionte Venom ha cambiado y no es el monstruo que Spider-Man conoció, y que lo necesitan para encontrar al simbionte de Manía. Cuando Spider-Man pregunta cómo lo harán, Flash expresa el deseo de volver a unirse al simbionte Venom, pero nota que ahora que está unido a Anti-Venom eso lo mataría, y Spider-Man se niega rotundamente a permitir que el simbionte Venom se una a él de nuevo.
Mientras sus supervillanos son apaleados por los Inklings de Maniac, Black Cat les instruye sobre cómo luchar contra simbiontes y se pregunta cómo recuperó Price al simbionte Venom. Maniac bromea diciendo que cambió a un modelo mejorado, tomando el control de Ammereat y enviándolo a buscar a Gargan. Preguntándose qué pasaría si infectara a Gargan, quien aún tiene restos del simbionte Venom en su cuerpo, Price escupe un trozo de biomasa simbionte en la cara de Gargan, lo que lo transforma en una versión monstruosa del escorpión que recuerda a su forma Venorpion. Con el último de sus secuaces derrotado, Cat desafía a Maniac a probar su suerte contra ella. En el laboratorio de astrobiología de Alchemax, el Dr. Steven intenta liberar a Ari de la telaraña de Spider-Man con un disolvente. Cuando Ari se queja de que si tuviera al simbionte se habría liberado hace siglos, el Dr. Steven le sugiere que vea el lado positivo, aclarando que ahora es libre del simbionte y de los problemas que su sed de sangre le causaba. Eddie replica furioso que el Dr. Steven no entiende el vínculo que comparte con Venom y sale furioso a buscar a su simbionte, solo para darse cuenta de que el nuevo simbionte Anti-Venom posee los mismos poderes que él poseyó una vez y que Flash lo ha purgado completamente del simbionte Venom, cortando su conexión con él. En el apartamento de Mockingbird, Spider-Man manipula un dispositivo y se queja de que más le vale al simbionte Venom no dejar una mancha en el fregadero de Babi. Flash, tras retraer el simbionte Anti-Venom de sus manos y cara, acaricia la cabeza del simbionte mientras éste lo roza felizmente, provocando que un asqueado Spider-Man les diga que se busquen un hotel. Diciendo que ha fabricado una brújula simbionte, Spider-Man le dice a Flash que necesitará una muestra de la biomasa del simbionte Venom para que funcione. Quejándose de que Spider-Man puede ser un abusón, lo cual Peter nota en privado que es irónico, Flash accede a regañadientes, disculpándose profusamente con el simbionte Venom por lastimarlo. El rastreador de simbiontes se activa con éxito, y Flash comenta que Spider-Man es casi tan genio de la tecnología como Peter. Spider-Man descarta la similitud como una coincidencia, pero cuando Flash menciona que solía fantasear con esto en la secundaria, Peter recibe una llamada de Barry Brandt y la envía al buzón de voz. En la calle, Betty deja un mensaje molesto advirtiendo a Peter que no desperdicie la segunda oportunidad que se le ha dado, sin notar que alguien la vigila desde un callejón. Mientras Anti-Venom y Spider-Man se balancean sobre la ciudad, Flash le dice a su ídolo cuánto extrañaba ser un héroe. Spider-Man comenta que Flash ya era un héroe, pero el incómodo momento romántico es interrumpido por los pitidos de la brújula simbionte. Spider-Man sigue la señal hasta el escondite de Black Cat y Flash nota que solía salir con ella. Spider-Man vuelve a crear una situación incómoda al decir que él también es uno de los antiguos amantes de Cat, añadiendo que olvidó mencionar que los simbiontes no activan su sentido arácnido. Como si fuera una señal, una pila de escombros en medio de la habitación se enciende, revelando a Black Cat y su banda, todos bajo el control de Maniac. Dan Amin,